Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Otra vez más, otro lunes más, estamos aquí para analizar, esta vez los dos, no como la semana pasada, otra jornada de MLS, en esta ocasión es la jornada 10. Pero antes de empezar con la jornada 10 de MLS, que nos ha dejado cosas bastante interesantes, ahora las comentaremos, queríamos arrancar el directo con una triste noticia que además es, bueno, es de actualidad, es una última hora prácticamente, y es que Miles Robinson al final tiene roto el tendón de Aquiles, pasará por quirófano y muy probablemente se perderá el Mundial de Qatar 2022. Una lástima porque venía siendo titular en las últimas ventanas, ¿no? de partidos internacionales, y junto a Zimmerman parecía que iba a ser el central titular de la selección. Una pena, el fútbol es así de cruel, pero bueno, si queda un mínimo resquicio de esperanza, vamos a rezar por Miles Robinson porque de verdad estaba a un gran nivel después de pasar por una mala racha en Atlanta. Ahora sí había vuelto y esperemos que pueda recuperarse lo antes posible. Y ya veremos, Pablo, esperemos que sí, aunque parece que no, acudir al Mundial. Ya veremos. La cosa es que el tendón de Aquiles ya no sabemos de memoria la duración, que son 5 o 6 meses, pasar por quirófano, más el miedo que coges luego. Entonces al final es una lesión que incluso se puede alargar un año, ¿no? Porque vuelves en 5 o 6 meses, pero para volver a tu nivel a lo mejor necesitas prácticamente un año. Eh, es que realmente todo lo que pase a partir de aquí, cualquier lesión seria, ya estamos a 5 meses vista del Mundial, entonces cualquier lesión seria, medianamente seria, ya te puede meter en serios problemas. Yo creo que Mike Robinson se pierde el Mundial, sinceramente. Es una pena porque es el central titular junto a Walker Zimmerman. O sea, si había algo fijo en el USMNT era la pareja de centrales. Hablamos de que hay muchos fijos, evidentemente, Pulisic, Reina, ya veremos cómo llega, McKennie, Tyler Adams, pero lo que es la pareja de centrales nos la sabíamos de memoria. Hay muchas opciones en muchas partes del campo, pero no había ninguna otra opción en el eje central de la zaga. Y ahora vamos a tener que buscar otras opciones. Evidentemente las hay muy buenas opciones. Para mí sería Chris Richards, pero es otro que se ha sumado a la plaga de lesiones. McKennie, por ejemplo, ya ha vuelto a entrenar con la Juve. Tenemos también a Gio Reina, o sea que un poquito de problemas ahí en la enfermería del USMNT, que de momento Miles Robinson es el que parece que seguramente se pierda el Mundial. Los demás parece que llegan, es a 5 meses vista, así que bueno, tocará buscar y tocará, Rubén, rehacer aquel vídeo que hicimos hace casi un mes, creo. Claro, evidentemente actualizarlo, ¿no? Cuando ya falte poquito para que empiece el Mundial, habrá que actualizarlo con las últimas horas. Yo te diría, Pablo, un matiz a lo que has dicho, y es que yo creo que ahora mismo ya preocupa, y cada vez más, no solo las lesiones importantes, sino también las no importantes. Creo que cualquier molestia, cualquier lesión, ahora mismo ya es sospechosa de cronificarse, de dar problemas y de arrastrarla en año mundialista. Entonces, en ese sentido, menos mal, entre comillas, que no es ahora en verano y que tenemos unos meses más, pero ya veremos el inicio de temporada, que suele dejar también algunos problemas físicos por falta de ritmo, si no pasa factura. Pero bueno, de momento Miles Robinson parece que se lo perderá y vamos a ver cómo encara al final Berhalter esa convocatoria, ¿no? En qué estado están sus futbolistas para hacer su lista de 26. Recordemos que este año van 26 futbolistas. Y nada, pasamos ya a MLS, luego comentaremos alguna cosita más del fútbol europeo, evidentemente relacionado con el fútbol estadounidense y norteamericano. Pero vamos a MLS, Pablo, si quieres ir poniendo ya la Sí, clasificación, voy a porque esta ponerla. jornada ha tenido resultados bastante interesantes. Ahora repasaremos los más importantes. Evidentemente, por ejemplo, Cincinnati volvió a ganar, Charlotte también sigue con su buena racha, pero sobre todo queríamos destacar para empezar que los dos primeros de ambas conferencias han pinchado. ¿Por qué? Porque Fila Union y LAFC se han enfrentado entre sí y han empatado. New York Red Bulls también empató y Austin cayó, eso sí, ante el tercero, entre Los Ángeles Galaxy, con lo cual deja las cosas un poquito como estaban, pero sí que es verdad que al menos mueve un poco la zona alta de la tabla, que es verdad que también se agradece un poco, Pablo, viendo que LAFC y Fila Union no estaban fallando demasiado, así que haya una pelea ahí arriba, la verdad es que nos interesa, y sobre todo en el caso de la conferencia este, que también se pueda sumar Los Ángeles Galaxy, cuanto más mejor. Bueno, apetecía, ¿no? Que es verdad que Fila Union y LAFC prácticamente desde la primera jornada, bueno, lo estáis viendo, eh, estaban ahí arriba, siguen estando ahí arriba, pero se aprieta un poquito la cosa. Montreal empieza a apretar, New York Red Bull empieza a apretar un poquito más con ese empate. Eh, Austin deja de apretar un poquito, pero sigue ahí en la pelea, está a 3 puntos. Y el que empieza a apretar, Rubén, que nos gusta mucho porque evidentemente el técnico es de donde es, que es Nico Estevez de Valenciano, es FC Dallas, que la verdad que está siendo una auténtica revelación. Si New York Red Bull está siendo la revelación del este, por así decirlo, FC Dallas está siendo una auténtica revelación en el oeste. Sí, esta jornada le ha ganado nada más ni nada menos que a Seattle Sounders, que al final es el campeón de Estaba de CONCACAF. resaca. Eh,
Evidentemente, claro, viene un poquito condicionado, ¿no? Porque viene de celebración, viene también de estar quizá con la cabeza en otro lado. Yo creo que habrá que empezar a evaluar la temporada de Seattle Sounders a partir de la próxima jornada, en la que ya sí que se olvida, en teoría, entre comillas, de la competición continental y puede centrarse en MLS. Y también Seattle, pese a que tiene unos pocos partidos menos que los demás, no son buenas noticias para los chicos de Brian Schmetzer. Otra derrota y otro partido más, otra jornada más que no se enganchan, ¿no? A la pelea por estar arriba. No obstante, lo que tú dices, nos alegramos por FC Dallas, evidentemente, que este año sí que está encontrando los resultados que la verdad no tuvo la temporada pasada, no le acompañaron demasiado, y este año lo vamos a tener arriba, una franquicia que siempre es interesante y que la verdad teníamos ganas ya, ¿no? De que al final todos esos prospectos, todos esos buenos futbolistas que salían de la academia, sobre todo, al final se traduzcan en resultados y tengamos una historia bonita ahí arriba, ¿no? De un equipo que trabaja bien la academia, que trabaja bien las inferiores y que eso le permite no solo llenarse la boca, ¿no? Y que la gente les llene de halagos, sino también, ¿por qué no?, pelear con los de arriba y pelear por los títulos, claro que sí. Ujú. Y Rubén, bueno, estamos viendo ahora aquí la clasificación del oeste. Seattle lo estamos viendo ahí abajo. Bueno, iba a lanzar una comparativa con New York City cuando salió de la Conca Champions, pero claro, es que salieron de formas diferentes. Es verdad que New York City empalmó tres goleadas seguidas, también seguramente porque salía con ánimo de revancha. Es normal, yo creo, ¿no? O sea, estarás de acuerdo conmigo en que es normal que Seattle Sounders salga con un poquito de resaca, al final siguen las rotaciones, ¿no? Porque vienes de jugar con los titulares en la final de Conca Champions, entonces es normal, no es la misma situación que vivió New York City, que salió eliminado y con ganas de revancha. Sí, seguramente porque sabemos lo importante que es lo mental, ¿no? En el fútbol. Al final, Seattle Sounders, lo venimos hablando varias semanas y yo no me cansaré de decirlo. Seguramente la plantilla no solo ha mantenido la calidad que tenía la temporada pasada y en temporadas anteriores, sino que además ha mejorado, porque ha recuperado a Jordan Morris, porque es una plantilla más completa, porque Smetzer ha podido volver a su 4-2-3-1 de confianza. Quiero decir, los ingredientes estaban ahí para poder hacer una muy buena campaña, viendo que la temporada pasada, pese a la lesión de Jordan Morris, pese a la lesión de Frey, pese a todos los problemas que tuvo, cambios de sistema, pese a todo ello, el equipo funcionó bastante bien. Luego se cayó inexplicablemente en playoff, pero durante la temporada regular fue bien. Esta temporada, que ya se ha recuperado un poquito la estabilidad, cabía esperar que tuviéramos un Seattle Sounders muy peleón ahí arriba. No está siendo el caso, es una de esas cosas, uno de esos casos inexplicables en el fútbol, pero bueno, les vamos a dar una jornada más para poder excusarles en el tema de la Conca Champions, ¿no? Yo creo que si la siguiente jornada ya no dan la cara, ya no empiezan a despertar, tendremos que empezar a buscar otras explicaciones, ¿no? Porque no parece que este sea el caso. Si quieres, Pablo, podemos empezar a repasar la jornada comentando la victoria de Charlotte, que es un equipo que nos está sugiriendo mucho, venimos hablándolo ya bastantes semanas. Esta vez le ganó a Inter Miami, un Inter Miami que cada vez es un rival más duro, ¿no? Más difícil, más competido, y que Charlotte no solo ganó, sino que además lo hizo con un partido con bastante autoridad, un partido en el que tuvo la pelota, un partido en el que yo lo estuve ojeando, pude ver bastantes minutos, casi tres cuartas partes del partido, y fue un partido en el que Charlotte, excepto ya con el marcador a favor, porque evidentemente el contexto del partido te cambia, ha vuelto a demostrar que Charlotte puede competir, y no solo competir, sino jugar bien contra cualquier equipo. Y eso creo que es importante, porque te marca no solo los precedentes de un equipo que nos va a dar que hablar, ¿no? Esta temporada en su temporada de debut, sino que además es un equipo que es capaz de jugar mejor, ¿no? Que otros rivales que ya tienen más peso, que tienen plantillas ya que se conocen mejor y tal. Entonces creo que es importante, ¿no? Ver que es un equipo que no solo va a competir, sino que encima va a jugar muy bien. Y es un equipo que del Bank of America, de su estadio, ha hecho un auténtico fortín. Son ya 4 jornadas seguidas las que llevan ganando ahí. Es verdad que parece muy complicado sacar puntos, rascar algo de ahí. Inter Miami estuvo a punto de hacerlo. Pero bueno, finalmente, nueva victoria en el Bank of America para Charlotte. Encima, gol del debutante, de André Sinjashiki, el brasileño que acaba de fichar esta semana desde Colorado Rapids. O sea que, aparte, un golazo desde la esquina, escorado, así con Buen remate, rosquilla sí. al palo largo del portero ahí a media altura. La verdad que un auténtico golazo. Y lo dicho, yo creo que lo importante es y lo que a mí me gusta, la verdad, es que el Bank of America es ahora mismo seguramente uno de los epicentros del soccer, no del buen soccer por estilo de juego, sino por el ambiente que hay, ¿no? Si, por ejemplo, el Y estadio por cultura, digamos. exacto, el estadio Inter de Miami, el de Austin, el de Nashville, por ejemplo, que son nuevos estadios, se une el Bank of America, y yo creo que eso es muy buena señal, ¿no? Que aterrice una franquicia en MLS y que el estadio sea una auténtica caldera, y el Bank of America lo está consiguiendo. No solo ser una caldera, sino que esa caldera le sirva a Charlotte para, de momento, estar a un puntito, dos, si no me equivoco, de meterse en playoffs.
Esto te iba a decir, Pablo, y introduzco ya el último matiz, si te parece, antes de pasar al siguiente partido, que imagino que hablaremos de Montreal, ¿no? Porque ha goleado y es una franquicia que está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada. El único matiz que quería aportar de Charlotte es que a pesar de que nos está gustando, que es una franquicia competitiva, que está mostrando muy buenas formas, jugadores muy interesantes que no esperábamos que rindieran así, además yo quería comentar el rendimiento del partido de este fin de semana de Sergio Ruiz, del centrocampista español, ex de Las Palmas, que la verdad es que tuvo un muy buen partido, no solamente manejando, ¿no?, la pelota y construyendo en un equipo que, insisto, quiso dominar a través del balón, sino además llegando al área, finalizando jugadas, demostrando que es un centrocampista que puede ser algo más que un mediocentro posicional. Así que simplemente por dejar ahí la nota española, muy buen partido de Sergio Ruiz. Por supuesto, luego Bender, Swiderski, muy buenos partidos también de estos futbolistas, pero quería destacar aquí poner la nota española. A ver, teníamos muchas ganas de ver a Sergio Ruiz. Ya sabemos que no empezó la temporada como le hubiera gustado por esos problemas, seguramente de ánimo, que nunca se llegaron a saber muy bien qué era, pero apunta a ser clave, es designated player en Charlotte, o sea que apunta a ser una pieza clave. Vamos a ver, porque en el centro del campo ahí con Ben Bender va a ser una auténtica maravilla. Vamos a ver si se coge la titularidad, porque será fichado para eso. En Las Palmas era una de las joyas de Las Palmas y decidió aventurarse aquí bueno, en el sueño americano, en la aventura americana, ¿no? De algunos futbolistas que buscan pues una nueva aventura en el fútbol americano. Vamos a ver al bueno de Sergio Ruiz qué tal le va. Y Rubén, hablabas tú de Montreal, goleada de Montreal, se sube ahí al carro de los primeros del este. La verdad que sorpresa, porque empezó bien, luego empieza mal. Siempre las temporadas de Montreal siempre son de una auténtica montaña rusa. Ahora están en esa subida, en parte, cómo no, de George Mihailovic, que no nos cansamos de decirlo, pero bueno, ya son 5 goles y 4 asistencias, o 4 goles y 5 asistencias, creo que, como he dicho al principio, 5 goles, 4 asistencias en 10 jornadas de competición de MLS. La verdad que de momento apunta, yo diría que junto a Driussi apunta a MVP, de momento. Y yo creo, Rubén, que ya hablaremos al final, porque esto da para debate, ¿no? La llamada de Berhalter, sí o no, veremos si le termina llamando Berhalter, pero esto ya lo decimos, al final del stream hablaremos un poquito de un tema que es esos jugadores que no son tan jóvenes, pero no son mayores, porque tienen 23, 24 años, que no entran en los planes de Berhalter, no sabemos por qué. Uno de ellos es Mihailovic, pero lo dicho, luego ampliamos un poquito eso. Y lo curioso de Mihailovic, por seguir en este hilo, es que esta temporada tengo la sensación de que está pisando más zonas más alejadas del centro, ¿no? Más cercanas a banda. Y sin embargo, esto está haciendo aumentar las cifras goleadoras, sobre todo en cuanto a goles. La verdad es que la temporada pasada terminó dando 14 asistencias, si no me equivoco, con lo cual muy difícil igualar esas cifras, pero es que esta temporada está marcando más goles de lo que está asistiendo. De hecho, ya lleva más goles que en toda la temporada pasada. Y Marcó me 4 la resulta temporada curioso, pasada. ¿no? Por el hecho de estar jugando un poquito más escorado, ¿no? Cómo le está acercando, sin embargo, al gol. La verdad es que Mihailovic ahora mismo, por nivel de juego y evidentemente por producción ofensiva, también por estar echándose la espalda a un equipo que está rindiendo tan bien, ¿no? Porque al final hay que ver el contexto también. Sí que es verdad que debería ser un jugador que al menos tendría que estar en la lista de posibles, ¿no? Para el Mundial, pero es verdad que lo hemos hablado muchas veces en esa posición de extremo barra interior, barra media punta, barra atacante, quiero decir, en esa zona media alta del campo, Estados Unidos acumula muchísimo talento y va a ser difícil, pero bueno, si el rendimiento le acompaña, ¿por qué no, no? Lo único, lo que tú dices, le penaliza seguramente que no es especialmente joven, aunque tampoco es mayor, y tampoco es un veterano, ¿no? Entonces está como en tierra de nadie y no parece que sea una apuesta demasiado importante, ¿no? Que pueda hacer Berhalter al medio plazo. Pero bueno, al final el rendimiento, si es bueno, tendrá que terminar imponiéndose. Y que Rubén realmente es un perfil muy Gio Reyna, Brendan Aronson, Cole Bassett, Mm. que Jugón. un jugón. Son Mm. estadísticas que jamás hemos visto hacer aquí en MLS ni a Brendan Aronson ni a Cole Mm. Bassett. O sea que al final, sí, tiene 23, bueno, 24 acaba de cumplir hace unos mesecitos, pero realmente yo creo que está listo. De hecho, para mí esta temporada debería ser su última en MLS. Nos encantaría que siguiera aquí, pero por su bien y por el bien sobre todo de la selección, porque parece que una vez das el salto a Europa, Berhalter se fija un poquito más en ti. Yo diría Sí. que esta es su última temporada en MLS y nos gustaría que fuera su última temporada en MLS por su bien, como he dicho. Y luego, por hablar un poquito del colectivo, Pablo, creo que tenemos que empezar a hablar, porque creo que estamos hablando muy poquito esa temporada, de Wilfried Nancy, el técnico de Montreal que cogió el relevo de Thierry Henry y que tanto él como Henry
querían hacer jugar a Montreal de una forma que no nos convencía en exceso a nadie, no porque no estuviera bien, porque sí que es verdad que era un equipo que juega bien, sino porque no parecía que tuviera talento para hacerlo, ¿no? Al final llevamos a Montreal viendo, ya llevamos varias temporadas viéndolo como quiere dominar partidos, como quiere siempre arriesgar desde atrás, como quiere siempre llegar con la pelota raseada. Y nos chocaba un poco, ¿no? Decir, bueno, es que quizá te faltan piezas, te falta un poquito de talento para jugar así. Y esta temporada está dominando casi todos los partidos, está ganando muchísimos puntos y esta jornada, sin ir más lejos, no solo ha goleado, sino que encima ha jugado con mucha autoridad, ha conseguido dominar a Orlando City, a un equipo de Óscar Pareja que siempre, siempre, siempre le gusta llevar la iniciativa y le gusta crecer con balón. Entonces creo que tenemos que hablar por fin muy bien también de Wilfried Nancy, porque después de mucho tiempo de un proyecto que parecía que no iba a ningún sitio por el estilo, es el propio estilo el que le está llevando a los resultados, ¿no? Y creo que esa perseverancia también merece la pena destacarla, porque además luego es un equipo que siempre ha sido muy interesante de ver, pero es que ahora además gana partidos y está siendo una de las grandes potencias de la competición. Y luego, Rubén, que siempre hablamos de Mihailovic, hemos hablado un poquito del equipo, de individualidades, siempre hablamos de una individualidad que es Mihailovic, pero luego yo creo que también hay que hablar de Joaquín Torres, que son ya 3 goles, una asistencia a las que lleva el argentino en Montreal, que la verdad que ha caído de pie desde que llegó a Montreal. Y bueno, es un auténtico driblador, ese tipo de jugador tipo Facundo Torres, tipo Alan Velasco, del que no se habla tanto, porque George Mihailovic acapara todas las miradas y sobre todo Romel Kioto es el que hace los goles. Son los dos que acaparan las miradas, pero de Joaquín Torres hablamos muy poquito, pero es un auténtico juego también. Y en ese aspecto yo sí que destacaría ese tridente, ¿no? Que forman, como tú has dicho bien, con Romel Kioto, en el que hay bastante movilidad, vemos que no hay ningún futbolista que fije demasiado a los defensas, intentan evitar las marcas, y eso es lo que creo que es la clave, ¿no? Que Mihailovic y Joaquín Torres parten de banda, como comentábamos antes con Mihailovic, parten de banda, pero en realidad siempre terminan finalizando dentro. Y aun por muchos balones que toquen en banda y por muchas veces que intervengan ahí un poquito más fijados en banda, siempre terminan cayendo, desmarcándose, recibiendo por dentro, ¿no? Y sobre todo finalizando. De ahí que tanto Joaquín Torres como Mihailovic estén engordando cifras y Kioto quizá no tanto, aunque sí que está haciendo un trabajo de arrastre muy importante para abrir espacios. Entonces, por fin empieza a funcionar Montreal, manteniendo el sistema de 3 centrales, que también me parece muy importante comentarlo porque es de los poquitos equipos de MLS que juega con sistema de 3 centrales y viene haciéndolo mucho tiempo, hasta ahora sin demasiados resultados. Y insisto, creo que la perseverancia en un sistema y en una idea que al final le está dando frutos es de encomiar y creo que merece nuestros halagos Wilfried Nancy. Esperemos que no se le caiga el equipo porque sería evidentemente uno de los entrenadores revelación de esta temporada, aunque ya le conocíamos por el hecho de haber podido, ¿no? Multiplicar el rendimiento de su equipo como lo está haciendo. De hecho, Rubén, hablando de entrenadores revelación, podemos pasar al siguiente partido porque había uno que también iba por ese camino, que es Ezra Hendrickson con Chicago Fire, pero se le ha caído el equipo totalmente. Se le ha caído el equipo totalmente, me recuerda mucho a las últimas 2 temporadas de LA Galaxy. Empezaron de lujo, es verdad que empezaron de lujo con muchas lagunas en ataque, es verdad que empezaron de lujo por la solidez defensiva, por un gran Slonina, que lo sigue siendo, pero en cuanto han dejado de tener esa solidez defensiva, les han empezado a caer una goleada tras otra. Slonina no puede hacer todo, eso ya lo sabemos, o sea, al final cuando te tiran tanto te tienen que meter goles, lo normal no era el promedio de paradas que tenía antes Slonina, y lo dicho, se le ha caído el equipo por completo, sí que seguimos viendo un buen Shaqiri ejerciendo como capitán, pero al final Shaqiri da para lo que da, al final juega más centrado, no está ni de delantero ni de extremo, juega un poquito más un rol de organizador, ¿no? Que ha cogido él mismo. Y por el otro lado, Atlanta United, Rubén, que también, bueno, ahora me comentarás de Chicago Fire, pero Ronaldo Cisneros, hat-trick, también anotó en su debut. Me recuerda mucho a cuando llegó el Chicho Arango, ¿no? La temporada pasada al AFC. Sí, porque al final son jugadores que quizá no te esperas un rendimiento tan inmediato, que no tienen el nombre o los focos de otros futbolistas y de momento están sosteniendo a sus equipos. Por comentar un poquito de Chicago que comentabas tú antes, arrancó con 5 jornadas, las primeras 5 jornadas sin batido, es decir, sin perder, y además, eso sí, solo con 2 victorias, pero es que además sin encajar gol. Es que se tiró 5 jornadas sin encajar gol, que lo cual decíamos, bueno, a poquito que le entren los goles, al final va a hacer muchos puntos, Pero ha pero sido al desde revés. entonces, desde la jornada 6 ya lleva 7 partidos consecutivos, también contando la US Open Cup, sin ganar, y es que ya son 4 derrotas consecutivas. Se ha caído, encima toda esa solidez defensiva, como dices, se ha ido al traste, quizá no tanto por Slonina, sino porque el equipo ahora mismo no está en un buen momento.
Y vamos a ver, no sé de dónde va a sacar los goles Chicago Fire para empezar a competir, Bueno, pero ahora mismo lo que tiene que hacer el técnico es remontar un poquito a nivel mental el equipo y la dinámica, porque realmente cuando empiezas relativamente bien o tan bien, sobre todo con un equipo tan competitivo y se te cae, no es una cuestión de juego, es decir, no es que el equipo haya dejado de saber jugar de repente o que ya no confíe en la idea del técnico, sino que ahora mismo han entrado en una espiral y no hay manera de competir como lo hacían en los primeros partidos de la temporada. Yo sí que creo que el tema de tener a Shaqiri quizá en un rol que no es precisamente el suyo. Yo creo que todos sabemos que Shaqiri es un futbolista más de finalización, más de disparo, más de llegada. Quizás está interviniendo demasiado en el centro del campo. No sé. Por muy bueno que sea, yo lo de cambiar los perfiles de los futbolistas no creo que funcione. Y sí que es verdad que ahora mismo Chicago es un equipo con bastantes carencias, más que nada porque ha perdido 4-1 con un Atlanta que tú me dirás, Pablo, pero tampoco es que esté siendo un equipazo, tampoco es que esté siendo un Atlanta súper dominante, un Atlanta que pudiéramos esperar este tipo de resultados, ¿no? Entonces, es verdad que cuando tu delantero hace un hat-trick te ayuda bastante no solo a ganar, sino también a golear, pero que Chicago Fire acaba de ser goleado contra un equipo que tampoco es que esté entre los más dominadores de la temporada. no, de hecho diría que Atlanta también, a mi parecer, está siendo una de las decepciones seguramente, porque esperábamos Mm. mucho de Atlanta este año, ya comenzando la nueva temporada con Gonzalo Pineda, que arrancó a mitad de la pasada temporada. Pero hablabas tú de los fichajes de Chicago Fire, realmente ha llegado lo que necesita, lo que pasa es que ha llegado tarde. Estos dos deberían de haber llegado al principio. Chris Muller, que acaba de llegar del Mm. Hibernian, y Jairo Torres, la joya mexicana de 21 añitos, habla muy bien de él allí. Nosotros, vamos a decir la verdad, no lo tenemos visto, pero se habla maravillas del Mm. chico. O sea que realmente juntas a Shaqiri, Chris Muller, Stanislav Ivanov, el húngaro, que también estuvo lesionado toda la temporada pasada, pero era una auténtica joya que llegó el año pasado, le estamos viendo, no mucho es verdad, porque fue de una grave lesión y todavía se está recuperando, solo le podemos ver unos chispazos. Y luego también juntas a Jairo Torres, o sea que realmente para mí, Chris Muller y Jairo Torres, para mí le van a dar muchísima pólvora arriba a Chicago Fire. Sí, un equipo, un Chicago Fire que seguramente está más diseñado para un fútbol quizá más frenético, quizá más directo. Al final se acumulas arriba lo que tú dices, a Müller, a Shaqiri, también a Jairo Torres, yo qué sé. Al final es un equipo que seguramente estaría más preparado para ser reactivo, para salir a la contra, para atacar rápido, para ser más vertical, ¿no? Pero de momento no le está saliendo nada en ataque directamente. Es que no, tampoco se aprecia que el equipo tenga las ideas claras. Y bueno, no es tarde, pero sí que tendría que empezar a reaccionar, porque es colista en conferencia y si quiere entrar en la pelea por los playoffs, que este año parece que va a estar bastante competido, sí que es verdad que tendría que empezar a reaccionar ya. Si quieres, Pablo, podemos pasar a los siguientes partidos. Yo voy a leer unos resultados que, si tú quieres, no nos detenemos, aunque si quieres comentar algo lo decimos. Vale. Es el New York Red Bulls 1, Portland Timbers 1, el New York City 0, Sporting Kansas City 0, DC United 2, Houston Dynamo 0, y sí que quería detenerme a hablar del New England Revolution 2, Columbus Crew 2, porque Pues son dos equipos que tampoco empezaron del todo bien y que tienen que empezar también que están necesitados, ¿no? De empezar a sacar puntos. Muy buen partido, la verdad, para ver, pero siguen sin coger una buena racha, ¿no? De sumar de tres. Pues Rubén, si te parece, me detengo un segundito antes en DC United, porque bueno, tercera Mm. victoria de 4 post Hernán Losada, nada mal. Y bueno, segundo doblete de Taxiarchis Funtas, del griego, que llegó hace apenas un mesecito a DC United y está siendo una auténtica revelación. O sea que yo creo que hay que destacar lo de Taxiarchis Funtas porque llegó sin hacer mucho ruido y de momento dos dobletes en 3 partidos, si no recuerdo mal. Mm. Sí, interesante, un DC United que empezó bastante mal, como comentas allá, son 3 victorias de 4 después de la destitución de Losada, un proyecto que se nos cayó, era una pena porque tenía muy buena pinta y que parecía que podía ser un proyecto a largo plazo, porque además era una apuesta bastante exótica, no salió y ahora de momento están encontrando resultados. Evidentemente, las primeras jornadas, y no sé hasta cuándo podemos contar, pero las primeras 5 o 6 jornadas después del cambio de entrenador muchas veces no son de todo reales. Vamos a ver qué pasa con DC United cuando se estabilicen los resultados. A lo mejor sí que ha habido una reacción real ahí, pero lo que sí que le ha valido es para empezar a acercarse a los playoffs, ¿no? Lo vemos ahora con 11 puntos a 3 de Atlanta United. Al final es lo que decimos, la pelea por los playoffs este año va a estar muy interesante, va a estar muy apretada y si coges una buena racha es muy difícil que no termines jugándotelo en las últimas 3 o 4 jornadas. Entonces, parece que esta reacción ha sido buena, vamos a ver si ha llegado a tiempo, yo creo que sí, y ahora cuando se establecen los resultados, a ver hasta dónde le da, ¿no? A DC United, un equipo que es verdad que también tiene alguna carencia, pero que a priori tendría que estar preparado para como mínimo pelear, ¿no? Por meterse en los playoffs. Y Rubén, hablabas tú del New England 2 Columbus Crew 2, que seguramente se enfrentaban dos de nuestros equipos fetiche, ¿no? Sobre todo a ti te gusta mucho el Crew, a los dos nos encanta New England.
Mm. 2-2, que seguramente no le sirve a ninguno de los dos, seguramente dos de las decepciones más grandes del este en este arranque de temporada, porque se esperaba mucho de ellos. Ya el Crew ya decepcionó la temporada pasada post campeonato, que en 2020 se coronaron campeones, y New England se coronó campeón de la Supporters Shield, así que dos ex campeones de algo que se enfrentaban hoy y, bueno, que se enfrentaban ayer, y bueno, 2-2, un resultado que no vale para absolutamente nadie. Sí, porque es verdad que New England está solo a un punto del colista, que como decíamos era Chicago Fire, pero aún así está solo a 3 de playoff, es decir, es que está ahí y de haber ganado, es que se hubiera puesto a un punto de playoff, lo que pasa es que el empate le deja ahí en tierra de nadie otra vez, y Columbus un poco lo mismo, creo que está a 1 o 2 puntos del playoff, Uh -huh. pero sigue sin entrar en esa zona noble, ¿no? Yo creo que como mínimo es interesante destacar que han sido capaces los dos equipos de meter 2 goles, de tener buenos tramos de fútbol contra un rival que en teoría tenía que plantear un reto. Un New England que lo hemos vuelto a ver también con bastante posesión, no sé si quizá demasiada, y esto también lo venimos hablando en otras semanas. New England era un equipo que sabía vivir muy bien con poquito balón, no le molestaba en exceso no tener todo el rato la pelota, sabía ser directo, no quería tampoco tener la responsabilidad de llevar la iniciativa del juego y creo que a raíz de ser el mejor la temporada pasada y de ganarle a todo el mundo, creo que ahora ya los equipos le plantean otro tipo de partidos que le resultan más incómodos. Que ya le resultan incómodos a casi cualquier equipo, ¿no? El tener que derribar un muro, pero a New England quizá un poco más porque no sé si está tan preparado para ello. Entonces, otra vez lo vimos un poquito incómodo en algunas fases, pero bueno, también un Columbus que cedió la iniciativa y tampoco es que estuviera demasiado acertado en el contragolpe. Entonces, parece que ninguno de los dos termina de encontrarse en el estilo, ¿no? Y es una pena porque es verdad que son dos equipos con dos muy buenos entrenadores, tanto Arina como Porter, y que nos estaban dejando propuestas muy interesantes, ¿no? Entonces es una pena ver cómo no terminan de cuajar y no sé hasta qué punto un entrenador tiene que ser fiel a esa idea o tiene que virar o tiene que cambiar cosas porque está claro que en mitad de la temporada quizás es complicado, ¿no? Desarrollar otra idea de juego, implementarla, que salga bien y hacer pruebas porque los puntos surgen y porque no estás tú para hacer probaturas. ¿Cuál dolería más que se quedara fuera de playoffs? Yo creo que New England, por el hecho de ser la temporada pasada campeón de la Supporter Shield, porque tenemos a Carles Hill, que el año pasado fue el mejor de la temporada, y porque es un proyecto que ya después del bajón de Columbus era un proyecto que sí que tenía muy buena pinta el de New England. Entonces creo que nos dolería bastante que el campeón de la Supporter Shield ni siquiera pudiera repetir playoffs esta Y temporada. pues eso yo creo que supone que ya se empieza a poner en duda el proyecto de Caleb Porter, si es así. Si Columbus Crew se queda fuera ya 2 temporadas seguidas, eso ya hay que empezar a asumir que a lo mejor el proyecto se ha acabado, toca renovar, no sé si el entrenador, jugadores, pero siempre lo fácil es el entrenador. Se va acabando el mensaje, o sea que si al final se cumple eso que tú quieres que se cumpla en caso de que hay que elegir, a lo mejor se acaba, ¿no? El proyecto. También hay que destacar que lleva un par de partidos Columbus sin Lucas Celarayán, que al final es lo mismo que si New England le falta Carles Hill o que si a Nashville le falta Hani Mukhtar. Es decir, al final un jugador, el jugador que te da los números, ¿no? El que te da los puntos, el que te saca los partidos adelante, es muy importante, ¿no? Más allá del estilo y más allá de cualquier cosa. Necesitas ganar partidos y se tiene que notar. Además, esa ausencia de Celarayán ha provocado un cambio de sistema, ¿no? Un 4-3-3 un poquito más natural, ¿no? En el que tenemos a Artur más de medio centro posicional, a Nagbe y a Aidan Morris de interiores, y yo no termino de encontrarlos del todo cómodos, porque creo que Artur y Nagbe ya no se reparten igual de bien el campo que cuando juegan en un doble pivote, y Aidan Morris lo hemos visto quizá demasiado desplazado a banda, porque claro, Artur y Nagbe tienen mucho peso en el centro del campo. Yo creo que no está del todo acostumbrado el equipo a jugar 4-3-3, no se distribuyen bien el centro del campo, y eso hace uno, ser más vulnerables cuando están defendiendo, que era uno de los grandes fuertes de este Columbus, y luego rearmarse peor, ¿no? No tienen esa línea de pase por delante de Celarayán, que era un seguro para sacar la pelota. También han perdido un poquito ese juego directo que tenían con Zardes. Berry es muy bueno, pero quizá no tiene esa exuberancia, ¿no? Que tenía Zardes al espacio o de espaldas al juego. Entonces, sí, ya no está el Zardes de la temporada que fueron campeones. Celarayán está faltando algunos partidos, hay que cambiar el sistema seguramente demasiada inestabilidad, ¿no? Para mantener un proyecto que tú dices era muy interesante, pero que ya una segunda temporada de decepción seguramente sería matarlo. Y Rubén, Artur y Nakbes, que son como el Casemiro Cross Modric de MLS, ¿no? Que cuesta desprenderse Sí. de figuras así, pero a veces tienes que saber cuando a lo mejor pues tienes que dar paso a futuras generaciones, como es el caso, por ejemplo, de Aidan Morris, ¿no? Que lo Mm. conocimos en aquella final de MLS Cup que de repente fue titular. Fue titular porque se lesionó Nakbe, ¿puede ser?
Una fantástica final que jugó contra Seattle Sounders en la que robó a todas las alturas, distribuyó, no falló apenas un pase, estuvo espectacular sobre todo eso, ¿no? Ayudando a presionar a Columbus cuando había que hacerlo, incomodando a los centrocampistas de Seattle Sounders. Sí, habría que empezar a pensar en dar el relevo, pero es verdad que también está entrando en el equipo y tampoco está terminando de rendir, para mi gusto, jugando demasiado escuadra banda, demasiado alejado, ¿no? Del centro del juego, pero, pero también tiene que imponerse, ¿no? Los talentos, al final se tiene que adaptar a donde lo pongan y sí que sería interesante, ¿no? Empezar ya a darle un poquito de relevo, sobre todo a Nagby, que ya tiene una cierta edad y que tendríamos que empezar a pensar en un Columbus ya sin él. Rubén, si te parece, pasamos a Cincinnati, pasamos un poquito de puntillas porque así no chafamos lo que queríamos hablar, porque otro de los jugadores que yo creo que entran en ese grupo, que Berhalter de momento parece no verles, parece no contar con ellos, es Brandon Vázquez, que vuelve a meter, de hecho está siendo uno de los delanteros estadounidenses más en forma, le da la victoria a Cincinnati frente a Minnesota, nueva victoria de Cincinnati, esto es lo nunca visto, está ganando más que nunca desde que comenzamos el canal y bueno, se ha metido en playoffs, oye, hacía mucho tiempo que no veíamos a Cincinnati en playoffs, veremos al final de temporada. Si te parece, Rubén, pasamos a FC Dallas. Es verdad que ya hemos hablado de ello antes con Seattle y FC Dallas, pero simplemente por quedarnos un poquito, a lo mejor en FC Dallas que hemos hablado un poquito menos, ¿crees que este puede ser el año en el que FC Dallas pueda llegar incluso a ser candidato? Porque para mí son una realidad, lo están demostrando, tienen un once tipo muy bueno, Alan Velasco, Paul Arriola que también metió, Jesús Ferreira que está on fire, es seguramente el delantero estadounidense más en forma junto a Brandon Vázquez, Hagi Wright del Antalya Sport turco, están ahí, ¿no? En ese tridente que a lo mejor pueden ir para el Mundial. ¿Te crees a FC Dallas? Ya lo decíamos de Austin, ¿te crees tú a FC Dallas? Sí, seguramente cuando más puedes hacer este tipo de predicciones son evidentemente cuando acaba la temporada regular y puedes evaluar un poquito cómo le ha ido a cada equipo. Lo que sí que te diría es que en esa clasificación que solemos hacer de aspirantes, candidatos y favoritos, ahora mismo FC Dallas se ha colado en la categoría de aspirantes porque su, su, su temporada regular está siendo lo suficientemente buena como para pensar que puede ser un equipo que entre en las quinielas, pero es que si mantiene ese rendimiento hasta final de temporada y entra en playoff, ya te digo, como segundo, como tercero de conferencia, para mí pasaría a la categoría de candidato. Me parece un equipo que ha mejorado mucho, un equipo que además ahora mismo se sustenta en un ataque muy potente, que a pesar de la salida de Ricardo Pepi, ese Jesús Ferreira, sobre todo con Poli Arriola, también con Alan Velasco, es una auténtica garantía. Y ya te digo, para mí de momento sí que ha entrado en la categoría aspirante. Y como acabe así la temporada, evidentemente de cara a los playoffs yo lo pondré como candidato, sin ninguna duda. Y otro que no sé si te lo pregunto cada directo, pero ¿cambias algo de tu apuesta por Seattle Sounders? En el vídeo este que hemos subido hace poquito se lo comentaba a Nico y él decía que este año ve la doble corona, que la Conca Champions y la MLS Cup se van para casa. No sé tú cómo lo ves, te lo digo porque tú apostaste por Seattle, no sé si te quieres retractar o aguantas. Yo aguanto, con Nashville. Voy a intentar ser un poquito cauto y te voy a decir que Nico suele ser bastante optimista con Seattle, también es un poco su trabajo, ¿no? Es un tío con mucho criterio, pero evidentemente le tiran mucho los colores, ¿no? Cuando hemos hablado con él y también es lógico porque Seattle, como lo hemos comentado muchas veces, está teniendo un ciclo fantástico de triunfos, pero yo también te diría que tampoco habría que ser tan pesimista. No me quiero caer aún, dame un par de jornadas, pero de momento no me quiero caer aún de esta predicción que hice, más que nada porque es que Seattle Sounders, es que a pesar del mal rendimiento que está teniendo en MLS y que está abajo, que no gana partidos, que ahora mismo está más cerca del último que del primero y por mucha diferencia, viene de ser campeón de Conca Champions. Quiero decir, es que al final el equipo está ahí, es un equipo que es capaz de competir contra cualquier equipo del continente y que lo vamos a ver en un mundial de clubes. Es que yo creo que no podemos dar por perdido ya a Seattle Sounders para la temporada y sobre todo para la post-season, porque como llegue, como le dé por meterse, que al final, insisto, tal como están las cosas, es ganar 2 o 3 partidos seguidos Eso es. y Seattle Sounders lo puede hacer, como llegue a playoffs, va a volver a ser favorito. Y en esta escala que comentábamos antes de FC Dallas, de aspirante, candidato favorito, para mí, si Seattle Sounders llega a playoff, aunque sea en el último puesto de la temporada regular que clasifica a playoff, para mí pasa a ser favorito para llevarse la MLS Cup. Porque tiene algo especial, porque lo hemos comentado muchas veces, porque para Seattle Sounders los playoffs es un poco como para el Madrid la Champions, Sí. en cierto sentido, ¿no? Se transforman, da igual lo que haya pasado antes. Seattle es capaz de clasificar una final y es capaz de ganar en cualquier temporada. Entonces yo quiero darles un poquito más de tiempo, ya te digo, creo que solo necesita encadenar un par de buenos resultados consecutivos y yo te diría más, no solo creo que va a entrar en playoff, sino que al final es posible que se meta en un top 3.
Me gusta esa confianza. Has comentado, Rubén, tú el Mundial de Clubes. Es curioso porque, bueno, a día de hoy Seattle Sounders es el único clasificado. A día de hoy no sabemos si va a haber Mundialito de Clubes por... De hecho, no está ni confirmado por el tema del Mundial, entonces a lo mejor tenemos que esperar a 2024. Da igual lo que haya que esperar, que Seattle Sounders tranquilos que estará ahí, pero sería una pena, ¿no? Porque el otro día no sé con quién lo comentaba, creo que con Nico al finalizar el vídeo, porque esto no entró dentro del vídeo, si lo habréis visto, esto que te voy a comentar, pero daría un poquito de pena, ¿no? Porque a lo mejor si el Mundialito se termina yendo a 2024, finales de 2023, a lo mejor estamos hablando de que jugadores que han conseguido la hazaña no estarán. A lo mejor Raúl Ruiz Díaz, por supuesto Nico Lodeiro puede que no esté, a lo mejor incluso Brian Schmetzer, ¿no? Porque al final lleva muchos años en el cargo y nunca se sabe cuándo él puede cansarse, porque sabemos que el día que Schmetzer se vaya va a ser porque él lo decida o porque haya de mutuo acuerdo con la franquicia. Entonces, dará un poquito de pena, ¿no? Si la franquicia ha cambiado mucho de aquí al Mundialito de Clubes. A mí enseguida me venía a la cabeza Nico Lodeiro, porque al final es uno de los grandes emblemas no solo de Seattle Sounders, sino de MLS, ¿no? En la última década. Y te diría que hoy por hoy de los futbolistas que hay en MLS es posible que sea el futbolista más importante de la competición. No el mejor, porque ya es veterano, porque quizá está ya en otro nivel, pero sí que es posible que sea el más importante, que ahora mismo la gran figura de MLS, aunque quizá no se hable tanto, es posible que sea Nico Lodeiro. Entonces sería una pena, ¿no? Que después de conseguir ese premio de un Mundial de Clubes, que la verdad es que sigue sonando bastante increíble, ¿no? Ver a Seattle Sounders jugar un Mundial de Clubes, sería una pena que no estuviera lo de ello. Evidentemente, comentas a Ruiz Díaz, comentas a Smetzer, que son piedras angulares del proyecto de Seattle en estos últimos 5 o 6 años, pero lo de Lodeiro dolería especialmente. Yo quiero confiar en que van a encontrar alguna forma de cuadrar calendario. Al final, el Mundial diría que se juega entre finales de noviembre y primeros de diciembre. Quizá en enero puedan encontrar un hueco. Yo, la verdad, lo preferiría, aunque haga falta terminar la temporada un poquito más tarde, porque si no sería adulterar un poquito la competición al final. Por supuesto. O sea, coincido totalmente en eso. No sé, Rubén, si quieres comentar algún partido más. Tenemos por ahí en medio, bueno, acabamos de terminar el FC Dallas Seattle, San José 1, Colorado 0, LAFC 2, Filadelfia 2, que se lo hemos comentado al principio, Whitecaps que venció a Toronto, Nashville que vuelve a ganar ahí en el oeste a Real Salt Lake, a uno de los que mejor compiten del oeste al fin y al cabo, como es Real Salt Lake. Y luego está el Austin LA Galaxy, que bueno, ganó LA Galaxy, se vuelve a reenganchar, de hecho ganó a uno de... O sea, LA Galaxy era perseguidor de Austin, ganó LA Galaxy con gol de Marky Delgado. Entonces no sé si te quieres parar en alguno de esos partidos o lo dejamos ahí. A ver, importante comentar que se han enfrentado, como decíamos al principio del directo, el AFC y Fila Union, que son ahora mismo los dos líderes de las conferencias, y además destacados, ¿no? Porque es que llevan siéndolo desde la jornada uno, ¿no? Prácticamente. Entonces, empate, es justo, ¿no? Reparto de puntos, ambos siguen ahí arriba porque les han acompañado también un poquito los resultados de los equipos de abajo, pero bueno, interesante ver cómo a pesar del pinchazo siguen sin perder, ¿no? Incluso cuando se enfrentan entre ellos no hay un ganador, ¿no? Y si al final los tenemos a los dos ahí arriba a final de la temporada, creo que sí que se nos cuelan también en esta terna de equipos que tienen que ser favoritos porque están mostrando una solidez y una seguridad muy importante, ¿no? Se enfrentan a quien se enfrenten, sacan puntos, marcan goles, compiten muy bien y encima, ya lo hemos comentado durante esta temporada. Quizá Fila Union un poquito menos, pero el AFC con Cherundolo en el banquillo está siendo un equipo muy bonito de ver, muy interesante, muy ofensivo, muy dinámico. Entonces creo que celebramos. Yo lo que quería comentar, si no, sí que creo que merece la pena comentar, pues bueno, ese Austin LA Galaxy, quizá más que por el transcurso del partido, quizá más que por lo que pasó, por el resultado, ¿no? Porque aprieta las cosas por ahí en ese top 3, ¿no? De la conferencia y creo que también es interesante, ¿no? Que LA Galaxy no se nos caiga como se nos cayó la temporada pasada y aunque Austin nos gusta mucho, creo que es una buena noticia que se aprieten las cosas arriba, que haya dos equipos persiguiendo al AFC y que al final, cuando haya 1000 cruces más entre los equipos a fin de temporada, hayan podido pasar más cosas, ¿no? Que no sea una cosa de dos. Y que se apriete ahí la cosa también, no solo entre Austin y el AFC, sino entre los dos de Los Ángeles, que eso gusta mucho, que cuando vuelva el tráfico, imagínate que fueran primero, segundo, primero, tercero, no sé en qué orden, pero que estuvieran ahí, ¿no? Eso sería un tráfico muy bonito, como lo fue el último hace apenas un mes. Y si te parece, Rubén, podemos acabar con el dilema que decíamos, ahora que hemos dejado MLS. Bueno, también incumbe a un jugador de MLS como es George Mihailovic, como hemos dicho, pero lo hablábamos a veces, ¿no? ¿Qué parece que le pase a Berhalter con esa horna de jugadores que oscilan entre los 23, 24, 25 años? Parece que confía mucho en los jóvenes de MLS, parece que confía en
en los clásicos de Europa parece que Veteranos de MLS también. claro, en los veteranos de MLS, pero parece que esa franja de 23, 24 de jugadores bonitos de ver parece que le cuestan. Estamos hablando de George Mihailovic, es uno de ellos, estamos hablando de dos goleadores como son Brandon Vázquez y Hagi Wright, y luego también metemos en esa terna, por ejemplo, a Alan Soñora, que está en Independiente haciendo un auténtico temporadón, lleva 4 goles en los últimos 7 partidos, si no me equivoco, el otro día un golazo de falta espectacular, brutal, con la zurda, y bueno, lleva el 10 en Independiente, en uno de los mejores equipos históricos de Argentina, y es un auténtico, es pieza clave en ese equipo, y nunca ha sonado realmente para Berhalter. ¿Qué crees tú que le pasa a Berhalter con este tipo de jugadores? Y un poquito la excepción aquí sería, por ejemplo, justamente Miles Robinson, ¿no? Que ahora se nos ha lesionado, pero que sí que estaba en esa edad, ¿no? Entre los 24 y los 25 y sí que estaba siendo importante, también era por mérito propio, pero quizá en otras posiciones, en el centro del campo, el ataque, como veníamos comentando, hay muchísima competencia y seguramente Berhalter querrá o apostar para presente, digamos, ¿no? Con veteranos, con gente que ya lleve muchos partidos con la selección y que tenga un pozo ya en la selección y en partidos internacionales, o apostar para futuro, construir futuro y apostar por jugadores que le puedan aportar en los siguientes torneos, en el corto y en el medio plazo. Este quizá no es tanto el caso, ¿no? De futbolistas que si ya no lo han roto entre los 18 y los 21 o 22 años, quizá no parece que la vayan a romper ahora con 22, con 23, para que luego cuando tengan 26 o 27 sean piezas importantes. Yo creo que Berhalter los ve quizá como rendimientos más fugaces, como momentos de forma, y a lo mejor lo que él quiere es construir, insisto, con veteranos que le den pozo, que le den competitividad, que le den experiencia en torneos y en partidos internacionales, o en jóvenes que en 2 3 4 años puedan ser ese tipo de jugadores importantes. Entonces, yo creo que este tipo de jugadores, por contexto, también porque hablamos de Independiente, hablamos de Montreal, quizá contextos no tan bien, no con tantos focos, no con tanta exigencia, quizá necesitan un rendimiento muy superior a que necesitaría, sin ir más lejos, y lanzo un nombre, por ejemplo, Matthew Hoppe, que ahora se nos ha caído lógicamente de las convocatorias porque no está jugando, pero que si volviera a un nivel relativamente bueno, lo tendría mucho más fácil para entrar, ¿no? Porque ya es más joven, ya ha jugado con la selección y encima juega en un contexto más difícil en España y demás. Entonces creo que este tipo de futbolistas lo que tienen es un contexto que les obliga a jugar mucho mejor que otras apuestas, ¿no? De Berhalter. Que la gente que lo esté escuchando, que bueno, damos por hecho que estamos hablando de 23, 24 años, evidentemente no entran los Pulisic, McKennie, que están en esa edad, esos son los, cuando he dicho clásicos de Europa, son ellos, por mucho que sean jóvenes. Pero Rubén, se me viene, por ejemplo, un nombre a la mente que apareció de repente un día y la verdad que es ahora habitual en las convocatorias, que es, por ejemplo, Luca de la Torre, que tiene 23 años, ese tipo de futbolista, y ese sí que le ha entrado en el esquema Berhalter, juega en el Heracles, en la Eredivisie de los Países Bajos, y ese, por ejemplo, sí que entra. Pero, por ejemplo, Mihailovic no entra, y es ese tipo de futbolista. Es algo que no terminamos de entender cuál es el criterio, pero de momento, bueno, se ha metido en el Mundial con los que se ha metido, y de momento le va bien. Es verdad que un Mundial es cuestión de estados de forma. Berhalter lo dijo cuando le preguntaron por el dilema del 9, que se llevará a los 3 que mejor estén en ese momento. Si en ese momento los que mejor están son Brandon Vázquez, Jesús Ferreira, que todo apunta a ello, y Hagi Wright, yo quiero ver si de verdad se los lleva a Hagi Wright o se lleva a Brandon Vázquez, porque una cosa es decirlo, otra es hacerlo. Yo creo que de cara al Mundial esta norma ya no va a pesar tanto, en el sentido de que tú hasta ahora has tenido mucho tiempo de hacer pruebas, pero no creo que se quiera llevar Berhalter a demasiados jugadores que ni siquiera hayan debutado o que no hayan sido habituales en las convocatorias. Te puedes llevar a uno, te puedes llevar a dos, a tres, a X excepciones de futbolistas que están emprendiendo muy, muy, muy bien y que merezca la pena, ¿no? Llevártelos por el momento de forma, pero no puedes cumplir esa norma a rajatabla, porque si lo hicieras por momento de forma y resulta que los que mejor forma tienen no llevan ningún partido con la selección o llevan uno o dos, no te puedes ir a un mundial con novatos. Entonces, no creo que vaya a cumplir esta norma. Es verdad que si ves las convocatorias que nosotros predecíamos, ¿no? Hace un año, por ejemplo, sin ir más lejos, de cara al mundial, y las que estamos viendo ahora o las que suponemos ahora, han cambiado muchas cosas. Hablo de jugadores como David Dique, hablo de jugadores que a lo mejor quizá teníamos más esperanza, ¿no? Puestas en ellos y que ahora mismo por circunstancias, por lesiones, por rendimiento, por lo que sea, no están. Pero es verdad que cuanto más se acerque el Mundial es más difícil ver ese tipo de cambios drásticos porque, uno, no queda tiempo para probar y dos, ya las decisiones que tome son muy definitivas. Entonces, sí, puede entrar Brandon Vázquez, puede entrar Mihailovic, pueden entrar ese tipo de nombres, pero no van a entrar todos. Y si entra alguno, si es que entra alguno,
será algún tipo Brandon Márquez o precisamente Mihailovic, porque su rendimiento sea demasiado bueno como para no llevártelo y porque los que podrían entrar en ese puesto de segundo o tercer jugador en su posición también hayan dado bajón. En ese sentido, el hecho de llevarse a 26 nombres en vez de 23 también ayuda, pero insisto, no creo que veamos más de 2 o 3 sorpresas de futbolistas novatos en la selección de cara al Mundial. Bueno, hablando justo de este tema, lo anticipamos, Rubén, ¿no? Que seguramente en 3 mesecitos o así, a lo mejor dejamos una segunda parte de ese vídeo, una actualización, ¿no? Porque, bueno, ya no meteremos a Miles Robinson, veremos si metemos a Gio Reyna, Mm. esperemos que McKennie ya esté en forma, entonces, nada, desde aquí ya, Incluso Guest, ¿no? Que están teniendo problemas físicos Guest, que también. también está lesionado, pues eso es, de aquí spoiler, que iremos actualizando este vídeo y a lo mejor lo hacemos hasta un par de veces más, ¿no? Antes del Mundial, porque antes del Mundial seguro que lo hacemos la semana de antes. Sí, lo que nos dé tiempo. Al final ya lo dijimos y lo mantenemos ahora y lo vamos a seguir recordando, que vamos a intentar hacer una muy buena cobertura del Mundial y eso también implica el premundial, ¿no? Porque es casi tan importante, ¿no? Las decisiones que se tomen antes del Mundial son casi tan importantes como las que se tomen durante el Mundial. Que ahí ya, entre comillas, ya poco trabajo puedes hacer, ya tienes que ir con lo que has apostado. Entonces sí que iremos haciendo vídeos, evidentemente, y vamos a ver, ya te digo, sería un buen ejercicio ver nuestras predicciones del 11 o de la convocatoria que hacíamos hace un año, ¿no? Con estos jovencitos, con Hopi y compañía, que a lo mejor Dique, que nos podían entrar ahí en el equipo y que al final, pues no, por lo que sea ahora mismo, no los tenemos tampoco en las quinielas. Sería interesante ver lo que decíamos hace un año y lo que nos toca decir ahora por el simple contexto, ¿no? Por la actualidad. Oye, Rubén, antes de cerrar, hablando de Hopey, ¿lo ves volviendo al Schalke? El otro día Mm. me dio por lanzar un tuit y dije, ahora que sube el Schalke, ahora que Hopey no cuenta en el Mallorca, yo creo que es hora de recuperar al hijo pródigo, ¿no? Un añito después, a lo mejor va siendo hora. Tendría mucho sentido y además creo que Hopi también ha puesto algún tuit, ¿no? Felicitando al Schalke, diría, por el ascenso y tal. Ahí sigue habiendo cierta complicidad. Hopi, evidentemente, lo sentirá como una familia. Si en el Mallorca no cuenta, tiene una oportunidad en Bundesliga y es un poquito como lo de Luka Jovic en el Eintracht, ¿no? Cuando volvió cedido del Real Madrid, que llegó y empezó otra vez a meter goles. Yo creo que es un fichaje que es 1+1 2. Luego, evidentemente, el fútbol nunca se sabe, pero yo creo que tanto el Mallorca, porque tiene un futbolista ahí que quizá no le está aportando demasiado, como Hopi y el Schalke, yo creo que sería una operación muy interesante para todas las partes y a mí me gustaría, por seguir viéndolo en primera, sobre todo para que esto no signifique que se tenga que ir a segunda con el Mallorca o que no pueda volver a la élite y después también por él, ¿no? Porque pueda tener continuidad y porque vuelva a demostrar que es un futbolista que evidentemente aún tiene tiempo, ¿eh? Que si al final se va el Schalke, empieza a jugar en septiembre, bueno, aún tiene unos pocos meses ahí para romperla y para entrar en los planes, que al final también sabemos que es un futbolista que puede jugar arriba, puede jugar en banda y que ofrece cosas que a Berhalter le gustan mucho. Más allá de los números, más allá del gol, tiene juego. Y Hopi es un perfil que quizá no tiene tantísimo